La Tierra se mantiene en constante movimiento. El agua, el suelo y la atmósfera no están separados del todo. Interactúan cumpliendo ciclos armónicamente. El agua, mientras cumple con su ciclo de evaporación a precipitación pluvial y a congelación, transporta gran cantidad de elementos casi a todos los rincones del planeta, incluyendo su atmósfera. Las erupciones volcánicas descargan cenizas y lava, ocasionando cambios físicos y químicos en la atmósfera y en la geografía terrestre. De igual manera, la vida de todos los seres se integra a este movimiento, cumpliendo ciclos. Esto hace que las cantidades de los elementos que componen agua, suelo y atmósfera estén en constante fluctuación. No obstante, el planeta entero tiende a regularse de manera natural y mantiene el equilibrio que hace posible el florecimiento de la vida. De manera especial, la vida humana está modificando el ambiente del planeta. Los procesos industriales, agrícolas, el consumo, la sobrepoblación y la sobreexplotación de recursos naturales están rompiendo el equilibrio natural del planeta. Consecuencias de esto son la contaminación y las alteraciones climáticas. En los laboratorios de todo el mundo, día a día se investigan los impactos ambientales de la vida humana sobre el planeta. Los descubrimientos de la ciencia son de gran valor para la subsistencia de la vida. Tal es el caso del descubrimiento de la acción de los clorofluorocarburos sobre la capa de ozono, un problema que podría afectar de manera radical el equilibrio atmosférico y las condiciones de la vida sobre la Tierra. La composición de la atmósfera se ha mantenido sin muchas variaciones durante los últimos 50 millones de años. Sin embargo, en estos últimos, parece que las actividades humanas están atentando contra ese equilibrio. La atmósfera está dividida en capas. Dos de ellas son la troposfera, que es la región inferior donde habitamos y donde ocurren muchos cambios atmosféricos. La palabra troposfera se compone de dos palabras de origen griego: tropos, que quiere decir cambio o mutación, y sfera, globo o esfera. A la región superior, donde la temperatura comienza a elevarse, se le llama estratosfera. Debido a sus características térmicas, actúa como una tapa e impide que suban las corrientes inferiores que circulan en la violenta troposfera. El aire atmosférico se mueve debido al sistema de vientos que cambian de fuerza y dirección cada día. Una masa de aire puede dar la vuelta a la Tierra en pocos días. Como las bolsas de aire se desplazan en forma errática, los gases se mezclan creando la atmósfera global. El aire atmosférico es una mezcla de 10 a 20 gases distintos. Sus principales componentes son nitrógeno, oxígeno y argón, ocupando el 99.96%. Los componentes menores del aire deben su presencia a procesos biológicos naturales y a la actividad volcánica. El aire contiene también vapor de agua. Sus concentraciones varían según las características térmicas y climatológicas de cada zona. Las actividades de la sociedad industrial producen gases de desecho que alteran la calidad del aire. La contaminación del aire se origina debido a que estos contaminantes se acumulan en determinadas zonas geográficas. Existen 5 compuestos principales que contaminan el aire y son monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y macropartículas. Los contaminantes secundarios, llamados también oxidantes fotoquímicos, se producen a partir de los contaminantes primarios, cuando entran en contacto con la radiación solar. Por ejemplo, la radiación ultravioleta hace que el dióxido de nitrógeno se divida en monóxido de nitrógeno y en átomos de oxígeno. Los átomos de oxígeno reaccionan con las moléculas O2 de oxígeno
para formar ozono O3. El ozono en la troposfera es un contaminante secundario muy tóxico, a diferencia del ozono de la estratosfera, que existe en partes por millón dentro de la mezcla de gases que componen la llamada capa de ozono. En la estratosfera ocurre un fenómeno que impide que los rayos solares más dañinos lleguen a la superficie terrestre. Aquí, las moléculas de oxígeno se disocian por la acción de la luz ultravioleta y se forman moléculas de ozono, que a su vez absorben eficientemente la luz solar, disgregándose de nueva cuenta. Así, el ozono se une y separa, guardando el equilibrio constante de esta capa. La vida terrestre ha evolucionado a la sombra de la capa de ozono. Sin ella, la vida planetaria tal como la conocemos no hubiera sido posible. La atmósfera, la tierra y el agua no son entidades separadas, se encuentran en comunión constante. De ahí que también los efectos de la contaminación sean globales. El aire contaminado produce la lluvia ácida que afecta también a la calidad de los suelos. Los agentes tóxicos, como algunos insecticidas usados en la agricultura, agregan también estos compuestos a las aguas freáticas, además de ser rociados al aire. Gracias a las incursiones de científicos que remontaron las alturas a bordo de globos aerostáticos, se pudo conocer la composición de la atmósfera y sus características térmicas. Mientras más se sube, la temperatura es más baja, y al llegar a la estratosfera, la temperatura nuevamente se eleva. Fue así como se descubrió la capa de ozono de la estratosfera, indispensable para las condiciones de la vida en nuestro planeta. Siendo tal la magnitud de la importancia de la capa de ozono, llamó la atención de científicos a estudiar cuáles podrían ser los efectos de los productos industriales lanzados a la atmósfera. En los años 40 se descubrieron sustancias aparentemente inocuas, inodoras y no tóxicas que vinieron a sustituir a otros gases refrigerantes muy tóxicos para el medio ambiente y la salud. Los clorofluorocarburos, o CFCs, como también se les conoce, se convirtieron en sinónimo de modernidad debido a la gran cantidad de usos para la industria. La composición molecular de los clorofluorocarburos es un átomo de carbono unida a 4 átomos más de flúor y cloro, que pueden variar entre sí. Son compuestos fabricados artificialmente que son muy estables, por lo que resultan casi inofensivos para el medio ambiente terrestre. Lo que no se sabía es que al llegar a la estratosfera, los CFCs dejan de ser inofensivos. Dos décadas después, los clorofluorocarburos ya se producían por toneladas y se expulsaban a la atmósfera no solo por fugas en refrigeradores e industrias, sino también en los aerosoles de uso doméstico. Los CFCs son de gran importancia para la industria. Se utilizan en casi todos los sistemas de refrigeración, como propulsores en aerosoles y también como solventes en la fabricación de poliuretano y componentes microelectrónicos. Fue hasta los comienzos de la década de los 70 cuando, gracias al trabajo de diversos científicos, se fue adquiriendo mayor conocimiento sobre el delicado equilibrio que guarda la capa de ozono. Entre otros, los trabajos del Dr. Paul Crutzen revelaron que los óxidos de nitrógeno destruían la capa de ozono. Los óxidos de nitrógeno existen de manera natural en la atmósfera, pero se pensó que podrían afectar la capa de ozono al ser liberados a la atmósfera como desechos contaminantes. Las revelaciones de Paul Crutzen, Sherwood Rowland y el mexicano Mario Molina les valieron en 1995 el Premio Nobel en el área de química por sus valiosas contribuciones a la reducción del problema de la contaminación atmosférica. Así inició la batalla para evitar la destrucción de la capa de ozono.
esta vez contra los proyectos de la fabricación de aviones supersónicos en serie, ya que estos podrían descargar enormes cantidades de óxido de nitrógeno a la estratosfera. Algunos años antes se lanzó al mundo la denuncia de la repercusión del uso del DDT, que envenenaba la cadena alimenticia. Esta noticia sensibilizó al mundo sobre el problema de la contaminación atmosférica. Mario Molina nació en la Ciudad de México en 1943, con un interés nato en la ciencia. Desde muy temprana edad se entregó a explorar por sí mismo los caminos de la experimentación química. En 1965 terminó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó un posgrado en cinética de polimerización en la Universidad de Freiburgo, en Alemania. Volvió a México en 1968 como profesor asistente de la máxima casa de estudios. Un año más tarde fue a Berkeley para conseguir el doctorado en fisicoquímica. En 1974, desde la Universidad de California en Irvine, Molina, junto con su colega Rowland, lanzaron la teoría que conmocionó al mundo científico: la destrucción de la capa de ozono estratosférica por la presencia de los clorofluorocarburos. A lo largo de varias décadas, los clorofluorocarbonos o CFCs se difundieron en la atmósfera hasta llegar a la estratosfera. Una vez ahí, la acción de los rayos ultravioleta parte las moléculas de CFC, liberando átomos de cloro. Un solo átomo de cloro, cuya vida media en la estratosfera es muy larga, puede destruir cientos de miles de moléculas de ozono. La capa protectora de la vida estaba siendo corroída a una velocidad impresionante. De inicio, la teoría Molina-Rowland recibió severas críticas, sobre todo de parte de las industrias productoras de clorofluorocarburos, quienes alimentaban la duda para evitar la prohibición de la fabricación de estos gases. Fue hasta 1985 cuando el mundo científico recibió la prueba irrefutable. Se descubrió el hoyo en la capa de ozono en la Antártida. Ni siquiera la teoría Molina-Rowland predecía tal destrucción. Se trata de un gran agujero que se forma todas las primaveras en la Antártida, que deja casi sin protección a la zona. En 1986 y 1987, otras expediciones realizaron experimentos en la Antártida que permitieron conocer el origen del agujero. También se descartó que fueran los óxidos de nitrógeno los principales culpables de la destrucción de la capa. Mario Molina descubrió que la destrucción del ozono se produce en las nubes polares estratosféricas, donde se acumulan y cristalizan estos compuestos. Se calcula que el tamaño del hoyo en la capa de ozono llega a medir hasta 3 millones de kilómetros cuadrados y sigue en aumento. Uno de los efectos nocivos que se han detectado en la zona es la baja considerable en la productividad del fitoplancton. A solo unos días de esta expedición, en 1987, se firmó el Protocolo de Montreal, que fue una reunión mundial donde se trató de resolver la amenaza de los CFCs. Al principio se pensó que bastaría con la reducción al 50% en la producción de CFCs, pero los resultados en las investigaciones hicieron claro que debían ser eliminados totalmente, y en otras reuniones posteriores en Copenhague y Londres se logró acordar que serían eliminados por completo hacia el año 2000. Una vez totalmente eliminados, los CFCs que fueron lanzados anteriormente seguirán ocasionando daños a la capa de ozono durante 50 años aproximadamente, que es cuando la capa podrá comenzar a recuperarse. El problema de la destrucción de la capa de ozono es de las preocupaciones que más aquejan a la humanidad en este momento, ya que su destrucción podría tener consecuencias catastróficas sobre la vida en el planeta. Es por eso que las investigaciones de Mario Molina y sus colegas han sido tan valiosas que han merecido numerosos reconocimientos.
La capa de ozono se encuentra de 15 a 50 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y se calcula que si fuera comprimida a la presión correspondiente a la superficie terrestre, la capa mediría solo 3 milímetros de espesor. Si la destrucción a la capa de ozono se agrava, podría ocasionar daños a la salud como aumentar el número de casos de cáncer de piel, cataratas, daños en el sistema inmunológico de humanos y mutaciones en muchas especies. Las investigaciones de Mario Molina han merecido otros reconocimientos, como la medalla de la NASA por logros científicos excepcionales y el premio del Programa Ambiental Global 500 de las Naciones Unidas, ambos en 1989. Actualmente Mario Molina se desempeña como investigador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el Departamento de Ciencias de la Tierra, Atmosféricas y Planetarias, donde continúa sus estudios. Además de dar numerosas conferencias por todo el mundo, Mario Molina forma parte del Comité de Asesores en Ciencia y Tecnología, un grupo de 18 científicos que aconsejan al presidente estadounidense acerca de las metas científicas y tecnológicas que Estados Unidos debe plantearse. Además, colabora con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Aunque Mario Molina, por razones académicas, tuvo que nacionalizarse estadounidense, ha puesto muy en alto el nombre de México. De igual manera que a su alma mater, como él mismo llama, a la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que donó parte del dinero que recibió por el Premio Nobel para crear becas de estudio. La contaminación no es un fenómeno aislado, sino global. La contaminación de agua se extiende a suelos y aire, de la misma forma que los contaminantes de estos afectan la calidad del agua. La destrucción de la capa de ozono es uno de los graves efectos de la contaminación atmosférica, pero no es el único. Otros gases contaminantes lanzados a la atmósfera causan alteraciones en la composición de esta y generan el calentamiento global y el efecto invernadero. Las alteraciones climáticas recientes, como el fenómeno del Niño, son consecuencia de estos procesos. Si queremos colaborar, podemos empezar por utilizar productos que no contengan clorofluorocarburos y en general adoptar una conducta responsable en cuanto a lo que consumimos.